Muy bien. Hace unas semanas el pastor nos dio una breve explicación de la raíz de las palabras eclesia y de la palabra oikos, ¿verdad? Y nos explicó que la palabra eclesia significa llamados y viene del griego, ¿verdad? Entonces, la eclesia, como se dice en griego, está reservada exclusivamente ¿para quiénes? Para los salvos, amén. Para los que ahora están en Cristo, ¿verdad? Mientras que la palabra iglesia, lo que es el edificio, en el griego se dice oikos, lo cual significa casa, ¿verdad? Por eso, de ahí, hermanos, que nosotros nos referimos a la iglesia como la casa de Dios, ¿verdad? Entonces, esto me hace pensar cómo nos comportamos nosotros cuando vamos a la casa de alguien, ¿no? Ustedes, cuando van a la casa de alguien, ¿van en pijama? ¿No? Si están sucios, ¿van sucios? ¿No? ¿Verdad que no? ¿Verdad? Hermanos, normalmente cuando vamos a la casa de alguien somos súper respetuosos al entrar a su casa y agradecidos, hermanos, con el anfitrión, o sea, con el dueño de esa casa, con la persona que nos invita a entrar a esa casa. Normalmente nos solemos vestir con nuestras mejores galas, ¿no? Intentamos ir aseados, oler bien, ¿no? Porque no queremos ir a dar una mala imagen, ¿verdad? No queremos ir y dar un mal ejemplo. Y hermanos, muchos hasta preparan un regalo, algo para llevar y compartir. Mi mujer tiene yo lo llamo la manía, ella dice que es la costumbre, y es una buena costumbre, de siempre llevar algo cuando le invitan a una casa. Para ella es inconcebible que la inviten a una casa y ella vaya con las manos vacías, ¿no? Yo soy un poco más despreocupado en esa y en otras muchas cosas, ¿no? Pero especialmente en eso. Y claro, ahora, con el paso del tiempo, ¿no? Claro, yo de más joven decía, no pasa nada, vamos y ya está. Si nos han invitado es porque nos quieren tener allí, no porque quieren que les llevemos algo, ¿verdad? Y es verdad, pero es una cuestión, ¿no? de respeto y de agradecimiento por aquel que nos invita, ¿no? Y hermanos, yo les pregunto, ¿cómo vienen hoy ustedes a la casa de Dios? ¿Cuál es la presentación que ustedes han traído hoy a la casa de Dios y qué han traído a aquel que les ha abierto las puertas de su casa? Hermanos, ¿cuánto tiempo gastamos y utilizamos en pensar cómo nos presentaremos en la casa de Dios el domingo? ¿Cuál es nuestro ánimo a la hora de venir a la casa de Dios? Así que, hermanos, en esta mañana y siguiendo con la temática que estamos teniendo en la iglesia en estos meses, vamos a seguir hablando y vamos a aprender algo más, muy poco porque el tiempo no nos da y nos persigue, de esta eclesia, de este oikos en el que nos encontramos, hermanos, para poder seguir disfrutando, para poder seguir creciendo y para poder, hermanos, renovar
ese ánimo y ese deseo de venir y de estar en la casa de Dios. Así que vamos a ir a Efesios, al capítulo 3. Efesios capítulo 3, y voy a pedirles, vamos a ir leyendo de manera alternada, ¿bien? Así que espero que todos puedan tener sus Biblias, y vamos a empezar, voy a empezar leyendo yo, y luego ustedes, y luego yo, y luego ustedes, bien, así todos estamos prestando la mayor atención posible a la palabra de Dios. Dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. De quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. A Él sea la gloria en la iglesia, hermanos, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Que a Él sea la gloria, hermanos, dice, en la iglesia, porque el propósito de Dios, el propósito de que Él enviara un Salvador a este mundo, era salvarnos, pero era reunirnos, hermanos, en la iglesia. Porque Él tiene un propósito, el Señor tiene un propósito para la iglesia y para los que se reúnen en la iglesia, para los que son parte de la iglesia. Así que, hermanos, en esta mañana vamos a hablarlo, pero antes de continuar voy a
a pedirles que me acompañen al Señor en oración. Padre, gracias te damos nuevamente por poder estar aquí en tu casa, por poder, Señor, abrir tu palabra, compartir, Señor, lo que tú tienes en ella para con nosotros. Y te pedimos que nos guíes, Señor, que nos hables, nos enseñes, nos muestres, Padre, cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros, para que, Señor, hagamos nuestro, Señor, tu propósito en nuestras vidas. Guíanos a través de tu palabra en esta mañana, bendícenos, Señor, guíanos, fortalécenos, Señor, enséñanos, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro único Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, si es que habéis oído lo que acabamos de leer, hermanos, en la iglesia somos administradores, o sea, responsables, como nos dicen los versículos del 8 al 12. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría, hermanos, quiero que entendamos que Dios y su sabiduría es multiforme. ¿Saben por qué? Porque Dios no está encasillado en nuestro razonamiento. Dios no piensa como nosotros, Dios no ve como nosotros, porque, hermanos, lo primero es que nosotros no somos capaces de ver, porque si estamos aquí es porque Él ha puesto luz y nos permite ver. Y solamente nos permite ver un pequeño tramo del camino, pero el Señor ve todo desde el principio hasta el fin. Él ve la anchura, la altura, hermanos, la longitud del camino por el cual nosotros debemos andar. Y el Señor nos dice y nos recuerda, hermanos, de esta multiforme sabiduría de Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Y es mucho, hermanos, que el Señor nos quiera mostrar su multiforme sabiduría, porque nosotros no somos capaces de entenderla por completo. Nos cuesta día a día entender las pequeñas porciones de lectura que muchos, si no todos, deberíamos tener, hermano. Y nos cuesta y debemos volver, ¿verdad?, a la palabra de Dios, como ese animal rumiante que mastica y remastica para poder digerir y entender la palabra de Dios. Y nos continúa diciendo, dice, sea ahora dado a conocer por medio de la iglesia. La iglesia, hermanos, está para dar a conocer la sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios. Nos dice, a los principados y a potestades en los lugares celestes, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Así que, hermanos, somos responsables de anunciar el Evangelio para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Cuántos aquí nos sentimos responsables de anunciar, de dar a conocer la sabiduría de Dios? Y, hermanos, este es nuestro primer punto, nuestro punto de partida en esta mañana. Nuestro primer punto es que la iglesia es responsable de anunciar el Evangelio. Y el Evangelio es
salvación a todo aquel que cree, nos dice la palabra. Es nuestra responsabilidad anunciar el Evangelio. Y nuestro primer desafío como parte de una iglesia es si estamos preparados para anunciar la palabra de salvación. ¿Estamos preparados? ¿Nos sentimos listos, hermanos, para salir y presentar defensa de este Evangelio? Amén. A veces los jóvenes, ¿no? Yo les hago mucha, bueno, igual que desde aquí cuando anunciamos y todo, les hago mucho hincapié con los versículos de memorización, ¿verdad? ¿Verdad? Yo el otro día vamos en el coche con los jóvenes y le digo, bueno, a ver, ¿por dónde van? Y le pregunto, a ver, Luis, ¿cuántos versículos dijiste? A ver, Felipe, ¿por dónde te quedaste en los versículos? A ver, Marcos, a ver, Joel. Y cada uno miraba para un lado así como diciendo, ya estamos, ¿no? Y hermanos, la memorización de los versículos, el insistir que se apunten y aprendan los versículos de la palabra de Dios, es para que puedan crear el hábito y crecer en el hábito de crecer en la palabra de Dios, de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque a través de ella, hermanos, se obtiene la salvación. A través de ella se crece en la confianza del poder que Dios tiene y que mantiene en este mundo. Es conociendo la palabra de Dios. Así que, hermanos, es por ella por la que se obtiene y por la que se enseña el camino de salvación. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda la inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, por la cual puede salvar vuestras almas, dice Santiago. Debemos animarnos, hermanos, para poder enseñar, para que la palabra de Dios tome el efecto en los corazones de las personas que están en este mundo, ¿verdad? Luchando, como decíamos en esta mañana, contra la palabra de Dios, porque, hermanos, no tenemos lucha contra carne y sangre. Tenemos lucha contra las potestades de las tinieblas que están en este mundo. Es el diablo obrando en los corazones de las personas que están en este mundo, que resisten la palabra del Evangelio, que resisten la salvación de Dios. Y nosotros tenemos el propósito de estar en medio de esta pelea, en medio de esta dificultad, con el conocimiento suficiente para poder combatir, para poder pelear, para poder dar y para resistir, hermanos. Y para resistir, para tener seguridad de la fuerza que Dios puede darnos y por la cual nosotros podemos mantenernos firmes hasta el fin, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, debemos animarnos para aprender más y más y para estar preparados para anunciar el Evangelio, para anunciar este Evangelio de salvación. Así que espero que todos los que hayan dicho amén o hayan afirmado en su mente de que es necesario aprender los versículos, que estén todos apuntados en el tabloncito, ¿vale? Y que todos se pongan al día. Tienen 2 meses para ponerse al día. Tienen 2 meses, hermanos, para cumplir con el propósito que Dios nos pide, que es aprender la palabra de Dios. Aprender la palabra de Dios no debe ser un peso para el Hijo de Dios. Debe ser un gozo. Debe ser un ánimo poder
estar seguros que somos capaces de recitar la palabra de Dios, porque en el momento de dificultad la necesitaremos. Así que si no somos capaces, hermanos, de aprender los versículos, un versículo de la palabra de Dios, no vamos a ser capaces de resistir al diablo cuando venga a atacarnos. Así que, hermanos, ya lo saben, la venganza es de Dios, como lo dije hace un par de domingos. No se vengan contra mí por decirles que están haciendo mal si no aprenden los versículos de memorización, que no están siendo de buen testimonio para los demás si no aprenden los versículos de memorización, porque es verdad, hermanos, debemos esforzarnos y debemos ser de ánimo para los demás, debemos ser de testimonio para los demás. Y es nuestra responsabilidad el anunciar el Evangelio. Así que, hermanos, es nuestra responsabilidad. ¿Se sienten ustedes responsables? ¿Sí? Sí, pues debemos aprender la palabra de Dios. Debemos esforzarnos en aprender la palabra de Dios. Y debemos animar a los demás para que se sientan igual de animados, igual de empujados, igual de acompañados para aprender la palabra de Dios. Porque para eso estamos en la iglesia, para eso, hermanos, nos encontramos en esta mañana. Porque, hermanos, el segundo punto que quiero que veamos es que la iglesia es una unidad. Y en esa unidad nos encontramos todos nosotros. La palabra de Dios nos habla y nos dice que nosotros somos, y nos hace referencia a una planta, ¿verdad? ¿Quién es la vid y quiénes son los pámpanos? ¿Qué pasa cuando arrancas los pámpanos de la vid? El pámpano muere, se seca, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que debemos ser como ese árbol plantado junto a aguas. Y hermanos, el agua es la palabra de Dios, que es la fuente de agua viva. Debemos estar unidos a la palabra de Dios para poder estar unidos en la casa de Dios, de nuestro Padre. Voy a pedirles, vamos a tener como siempre un montón de versículos, así que no es necesario que vayan a todos, pero en Efesios, el capítulo 2, versículos 11 al 22, dice: por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Y vino y anunció, hermanos, por eso se llama esta iglesia como se llama, las buenas nuevas de paz, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros. ¿Alguien es extranjero aquí en la iglesia, hermanos? ¿No? Broma. Aquí, por desgracia, tenemos que contar a los españoles. Fer agacha la cabeza. Fer, con lo grande que son, no te puedes hacer pequeño. Hermanos, aquí, dentro de estas puertas, ya no somos extranjeros, porque somos de Cristo, porque tenemos un solo nombre
porque el Señor Jesucristo en la cruz nos dio ese nuevo nombre, nos dio ese nuevo propósito en nuestras vidas. Y hermanos, ¿saben? Esta iglesia debería estar llena de españoles. Y nuestra responsabilidad es ir y buscarlos. Y estar con ellos y enseñarles de la palabra de Dios y mostrarles el poder de la palabra de Dios para que, hermanos, cuando veamos esta iglesia, no tengamos este balance tan desproporcionado, ¿no? Porque sí, gracias a Dios el Señor nos ha traído de todas partes y nos ha reunido aquí con un mismo propósito. Y hermanos, por una razón estamos todos en Alicante, por una razón hemos venido de diferentes partes del mundo, porque Dios necesita testimonio en esta ciudad. Dios necesita testimonio allí donde nosotros estamos hoy y donde nos encontramos. Así que es nuestra parte, que estamos aquí, compartir con los que son de aquí. No es nuestra parte hablar o decir, no quiero decir nada, hermanos, pero yo en esta mañana escuchaba en la escuela dominical y digo, en vez de ver nosotros lo malo que es que las personas aquí sean tan reacias, ¿saben lo que tenemos que hacer? Esforzarnos y reforzar cada día nuestra posición en Cristo para salir a combatir esta dificultad que tendremos delante. Porque, hermanos, nuestra es la victoria, dice el Señor. Porque nosotros tenemos el propósito, hermanos, de compartir, de animar, de ser de ejemplo a las personas que están en este país y están alejadas de Dios. Porque, hermanos, las situaciones son muchas, variopintas, y las dificultades no conocemos ni las mitades de las verdades. Mucho menos, hermanos, no sabemos cuál es la razón de cada uno, pero Dios no hace excepción de personas. Dios no vino a salvarme a mí porque soy argentino, ¿no? Y a los hermanos que son chilenos, no, a los hermanos que son chilenos, no. No, hermanos, Dios nos vino a salvar a todos. Dios nos vino a transformar a todos. Dios vino a este mundo en Jesucristo, hecho hombre, sufriendo en la carne las mismas penalidades que nosotros para unirnos, para reunirnos en una misma iglesia. Así que si creen, hermanos, que tienen dificultades afuera de estas puertas, con las personas de esta ciudad, con las personas de este mundo, siéntanse gozosos, porque están en el camino correcto, porque están del lado correcto de este mundo. Y porque, hermanos, tenemos un propósito único en este mundo. Versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados, hermanos, debemos estar arraigados y cimentados, ¿verdad? ¿En qué? En la palabra de Dios. No debemos desfallecer. Y volvamos, perdón, al versículo, es que me vino el versículo así. Volvamos al capítulo 2, el versículo 16. Dice, mediante la cruz reconciliar a Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros, hermanos, todos nosotros, de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y es que, hermanos, nosotros estamos hoy aquí porque cada uno de nosotros somos
templo del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros debemos ser bien edificados a través de la palabra de Dios. No hay, hermanos, otra manera de hacerlo. Juan 17, 21 al 23 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos, dice Jesucristo, en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, dice Jesucristo. Hermanos, ¿sienten, conocen esa unidad para estar en este mundo y para que mostremos en este mundo que somos de Jesucristo, que hemos sido comprados por precio de sangre por Jesucristo y que ahora, hermanos, no somos individuos andando en este mundo, somos parte de la familia de Dios, unidos y reunidos bajo un mismo propósito. Dios nos reunió a todos en nuestra iglesia, seamos de donde seamos, nos reunió y nos unió, como dice el versículo 19, nos hizo miembros de la familia de Dios. Y este, hermanos, es el gran propósito de la iglesia, en la iglesia, reunirnos con el propósito, hermanos, de venir a buscar a Dios, de venir en agradecimiento a Dios, a nuestro Padre, y mostrar a todos que el amor de Dios, hermanos, se encuentra aquí, en la iglesia. ¿Conocemos a nuestro Padre? ¿Sabemos cuál es nuestra familia? ¿Nos sentimos, hermanos, parte de la unidad de esta iglesia? ¿De la familia que es esta iglesia? Yo ayer estaba viendo, el pastor nos iba mandando casi en vivo y en directo las fotos de la reunión de las mujeres a la tarde y yo me alegro muchísimo. Estaba muy contento de ver la cantidad de hermanas que estaban ayer por la tarde aquí, porque lo veo desde la distancia. Yo estaba en mi casa sentadito allí con mis hijos, ¿no? Pero por la mañana los hermanos estábamos aquí reunidos con un mismo propósito, animándonos, hablando de la palabra de Dios. Estamos aquí reunidos, hermanos, porque Dios nos dio la posibilidad de tener una reunión de hermanos. Nos dio la posibilidad de tener una reunión de hermanos, que es muchísimo decir. Y más para personas como nosotros que somos de la otra parte del mundo. Estar en un sitio y poder decir, me voy a reunir con mis hermanos. Eso, hermanos, nos quita toda duda de soledad en esta vida, en este mundo. Porque no estamos solos, porque tenemos nuestros hermanos. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Así que, hermanos, mirad a vuestro alrededor. Y gracias a Dios, hoy en la iglesia podemos mirar a nuestro alrededor y ver que tenemos mucho amor que dar. Mucho amor que dar. Y hermanos, para los que llevan aquí 8, 9, 10 años o más, antes aquí nos sentábamos en esta primera parte y todo lo demás estaba vacío, hermanos. Y
y el amor que teníamos que compartir, pues era más o menos fácil de administrar, ¿no? Éramos pocos, no teníamos mucho problema, ¿no? Hermanos, qué bendición es llegar a la iglesia y que se me hagan las 11:15 y no haber empezado el culto porque no nos ha dado tiempo de saludarnos a todos, de vernos a todos, de alegrarnos todos los unos por los otros, de poder estar un domingo más en la casa del Señor y ver que ese ánimo, hermanos, es semana a semana y se mantiene, y mes a mes vemos esta iglesia prácticamente llena. Y hermanos, es una enorme bendición. No se pueden explicar cómo cambia el ánimo de las personas que están en la iglesia cuando ya no somos 8, 9, 10, 12 en un culto. Y claro, yo siempre tenía la manía, y ya la he perdido, de contar a ver cuántos éramos los cultos, ya no cuento. No, pero hermanos, es gracias a Dios que nos ha reunido a todos aquí en la casa de Dios. Y nos reúne con este propósito y para que todos conozcan que una vez que entran a la casa de Dios, el amor de Dios está aquí, para que todos los que entran se sientan parte del propósito de la iglesia y que deseen reunirse y unirse al propósito de la iglesia. Porque hermanos, esto ahora es precioso, ver la iglesia llena es hermoso, pero el propósito, cuando aquí eran 5, 6, 7, 8 y 10, era el mismo que hoy. Y no cambia en nada. El propósito de la iglesia, hermanos, era reunirnos, abrir las puertas, predicar la palabra de Dios, cantar y alabar a Dios y dar gracias a Dios por esta iglesia. Orar los unos por los otros. Buscar tener esta comunión, hermanos, esta común unión en la iglesia. Y mostrar ese amor. Y tener ese amor aquí en la iglesia los unos con los otros. Así que hoy somos bastantes más. Y necesitamos, hermanos, que todos tengamos esta común unión. Y que todos tengamos este deseo y nos sintamos como la palabra de Dios nos pide que nos sintamos aquí en la iglesia y que tomemos, como dice Juan 13, este mandamiento nuevo, hermanos, que nos amemos los unos a los otros. Y cuando tú amas a alguien, te preocupas por esa persona, ¿verdad? Cuando tú amas a alguien, piensas en esa persona. Cuando tú amas a alguien, quieres ver a esa persona. Y hermanos, si el amor de Dios está aquí, es para que nosotros nos preocupemos los unos por los otros, pensemos los unos en los otros, oremos los unos por los otros. Y si un domingo falta alguien, que lo echemos en falta y que nos preocupemos. Hermano, ¿por qué no has venido a la iglesia? ¿Estás bien? ¿No? Hay gente que se ofende. ¡Uf! ¡Qué pesado! Ya me está escribiendo. ¿Por qué no fui? ¿Por qué no tal? No, hermano, siéntete amado y siéntete agradecido de tener a personas que te echan en falta en la casa de Dios. Gente que sabes que va a estar orando por ti. Gente que sabes que va a estar ahí porque no es que son buenas personas, es que Dios las puso ahí y hace de personas, como decía yo antes, malas, mejores personas porque Cristo está ahí. Porque la obra del Señor es la que está perfeccionando a las personas que están en la iglesia. Así que hermanos, esto que voy a decir ahora es gratis. Da igual si el que está a nuestro lado es más malo que yo. Da igual. Yo tengo que darle todo mi amor. Porque, hermanos, yo soy mucho más malo que Jesucristo. Yo soy un
nada merecedor de la multiforme gracia de Dios, del inmenso amor que Dios mostró a este mundo a través de Jesucristo. Así que si la persona que está a tu lado, tú crees que es menos buena que tú, vamos a decirlo bonito para no decir que es más mala que tú, hermano, siente la necesidad de mostrar más amor, de preocuparte más y de orar más por ese que está a tu lado. Y primera de Juan 4:21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también ¿a quién? A su hermano, ¿verdad? Qué difícil, hermanos, que es mostrar amor a veces. Es difícil, porque a veces no estamos con el humor suficiente, ¿verdad? Para aguantar a alguien que venga a contarte sus penas, ¿no? Uf, ya viene, qué pesado, no sé qué. Uf, Darío, no me cuentes más tus rollos, ¿no? No, hermanos, no, porque la palabra de Dios nos dice que tenemos este mandamiento. El que ama a Dios, y hermanos, si tú amas a Dios, que esta es la gran pregunta, si tú amas a Dios, ama también a tu hermano. Y esta debe ser la preocupación de estar, hermanos, o sea, no dejar de congregarnos, como dice Hebreos 10:25, para poder mostrar ese amor aquí en la iglesia. Pero también, hermanos, debemos saber que no estamos solos y que debemos ser de ayuda y de bendición los unos con los otros. Por eso cada mes dedicamos un culto en la iglesia para escucharnos los unos a los otros. Por eso todos los jueves, hermanos, la iglesia abre las puertas y la iglesia se reúne para tomar los pedidos de oración de los hermanos, para poder orar los unos por los otros. Y hermanos, si no venimos un jueves a la iglesia, nos tenemos que sentir mal. Nos tenemos que sentir faltos del amor de Dios. Faltos de no saber cómo está nuestro hermano. El jueves no vinimos a la iglesia porque teníamos que hacer los carnets, los pasaportes y los DNI de los nenes, ¿no? Y teníamos cita como a las 6:30. Y bueno, vamos a ver qué tan rápido puede salir todo esto Se nos hizo como las 8 de la noche, ahí en la policía. Y cuando salimos, Lucas y Emma se giran y nos dicen, hoy es jueves, ¿por qué no estamos en la iglesia? Y me mira Sara y dice, bueno, algo estaremos haciendo bien dentro de todo, que nuestros hijos saben que hoy es jueves y que hoy es el día que hay que estar en la iglesia. Uy, Lucas está malo y está con fiebre, está en casa, y él estaba preguntándole a la madre a ver si para esta tarde él podía estar bien, para venir a la iglesia, para estar en el refrigerio. Hermanos, los niños toman con la naturalidad que deberíamos tomar nosotros el deseo de estar en la casa de Dios. Lo gozoso que es estar en la casa de Dios, y ellos están en la casa de Dios, ¿verdad? Los viernes en el club, divirtiéndose y teniendo actividades, vienen a la escuela dominical y vienen rápido corriendo para tener el punto de la puntualidad, ¿no? Para estar en la iglesia y poder... la Biblia, que me quedo sin punto, hermanos. ¿Es que acaso vamos a tener que empezar a poner puntos en la iglesia? ¿De puntualidad? ¿De que venga con su Biblia? ¿Del que traiga una visita? No, hermanos. Debemos venir con el ánimo que vienen los niños a la iglesia. Pero el ánimo tiene que venir de saber que nosotros estamos aquí por la misericordia de Dios. Porque, hermanos, como hablábamos ayer en la reunión, si no fuese por la misericordia de Dios, no solamente que no estaríamos aquí, muchos no estaríamos ni vivos si hubiésemos seguido detrás de nuestras concupiscencias, de nuestros deseos, de la vanagloria de esta vida.
Yo el otro día me quedaba alucinado. Yo estaba pensando, y vieron que ahora en el móvil a veces es un castigo. Te van saliendo noticias y noticias y no sé qué, y me sale una noticia de estos de cuántos influencers han muerto a lo largo de este año. Y claro, yo digo, ¿qué cosa es esto? No sé cuántos se habían matado este año por la tontería de sacarse una foto y de buscar la mejor imagen que postear y se caen por el precipicio. Se matan de la manera más ridícula. Una pareja, la chica se cae y lo intenta agarrar y ella se cae y arrastra al que estaba con él, con ella. Y los dos caen al precipicio y se matan. La vanagloria más ridícula, llevada al extremo de este mundo, porque viven de la imagen que dan al mundo, porque viven de cómo le ven los demás, porque hermanos, su vida puede ser la miseria más grande, pero su vida es que los demás me vean como no soy. Y hermanos, en la iglesia venimos porque nos vemos como somos y nos reconocemos necesitados de Cristo. Nos reconocemos necesitados de la unión en la iglesia. Por eso, hermanos, debemos esforzarnos más y más si cabe hoy, en este momento de la vida, que vemos que realmente la vida no tiene ningún propósito real para la humanidad, porque antes por lo menos los jóvenes querían ser mayores para tener un trabajo y ser padres de familia, irse de casa y tener su propia casa. Hoy ni siquiera es eso. Hoy no es un pensamiento largoplacista, es cómo me van a ver hoy a mí. Porque, hermanos, lo único importante en este mundo es el yo. Y debemos combatir ese yo que hay en este mundo. Debemos mostrar que, hermanos, lo único importante aquí, en este mundo, es Jesucristo. Es la salvación que vino a proveer a este mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. No se pierda y se caiga por un precipicio, por una ridícula foto. Hermanos, a veces no estamos dimensionando nosotros, los salvos, la necesidad que hay de que salgamos a hablar y a testificar. No estamos siendo conscientes de la necesidad, del apremio que debemos tener por testificar, por hablar a los demás. Y hermanos, aquí estamos nosotros. Y el propósito, hermanos, final que veremos en esta mañana, es que la iglesia tiene una lucha contra el pecado, no contra los pecadores, contra el pecado. Primera de Juan 3, versículos del 1 al 9 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo, hermanos, como veíamos en esta mañana, no nos conoce. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Nos dice la palabra de Dios, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto y no le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, ¿verdad? Y vivimos en un mundo en el que lo justo ahora es ser injusto con los demás. Estamos, como el Señor nos dijo, en un momento en la historia en el que lo bueno es malo y lo malo es bueno.
todo aquel, y sabéis que, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto y no le ha conocido. Hijitos míos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y hermanos, esto nos lleva a hacer una pequeña aclaración. Muchas denominaciones de diferentes religiones enseñan que el Hijo de Dios pierde la salvación, porque claro, si peca es que la simiente de Dios no está en él, entonces si peca no tiene salvación. ¿Qué pasó? ¿Perdió la salvación? ¿Nunca la tuvo? No, hermanos, vamos a ver. ¿Hay una salvación? ¿Nos dice la palabra de Dios? ¿O hay dos salvaciones? ¿O hay tres? Hay una salvación, ¿verdad? Hay una sola salvación. La palabra de Dios nos confronta y nos enfrenta al hecho de que aquella persona que vive en pecado se gusta de vivir en pecado. Esa persona, hermanos, esa persona no conoce al Padre. La simiente de la salvación no está ahí. Porque, hermanos, cuando pecamos, nos sentimos, bueno, muchos de nosotros, yo personalmente, me siento un desgraciado. Me siento que estoy fallándole a todo el mundo, ¿verdad? La palabra de Dios, si no me equivoco, era Pedro el que decía, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer era Pablo, perdón, y lo que no quiero hacer eso hago, ¿verdad? Esta pelea que hay en todos nosotros por querer hacer la palabra de Dios y arrastrar esta carne, la cual no podemos quitarnos, ¿verdad? Pero hermanos, nos sentimos confrontados cuando pecamos y nos sentimos acusados por el Espíritu Santo porque estamos haciendo algo por lo cual no hemos sido salvados y a lo cual no hemos sido llamados. Y nos sentimos mal por pecar, y es así como nos deberíamos sentir muy mal, porque Jesucristo dio su vida y entregó su sangre para hacer de nosotros la imagen de Cristo en este mundo, no para que nosotros arrastremos la sangre de Cristo con nuestros pecados. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, cumplid así la ley de Cristo, dice Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2. Y esto, hermanos, era parte de lo que estábamos ayer los hombres en la reunión hablando y compartiendo, y me hizo mucha gracia porque me dio la oportunidad de decir este versículo y de compartir este versículo en la reunión de los hermanos. Nos reunimos aquí, los hombres en sus reuniones, las mujeres en sus reuniones, y todos aquí en la iglesia para sobrellevar la carga los unos de los otros, para preocuparnos de que si algún hermano peca, que pecará algún hermano, ¿verdad? Alguno de nosotros pecará, y en el momento que pequemos, hermanos, queremos estar
en un sitio y cerca de alguien que nos pueda ayudar a levantar la cabeza y a no hundirnos más en el pecado. Hermanos, por eso tenemos una iglesia, por eso Dios nos dio una iglesia en la cual reunirnos y en la cual, como digo y he dicho varias veces, sentirnos unidos los unos con los otros. Y hermanos, yo pienso en esto y lo agradecido que estoy de estar, hermanos, en una iglesia con unos hermanos que, como dice Colosenses 2:6, están arraigados en la palabra de Dios. Hermanos, que me podrán ayudar y que me podrán acompañar y, como dice Colosenses 6, me podrán restaurar para estar en una situación mejor. Hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren caerse y estar solos y no poder levantarse? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros queremos estar seguros de que si nos caemos tendremos a alguien quien extenderá una mano y nos ayudará y nos restaurará, como decía el hermano, en amor, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Porque Colosenses 2:6-7 nos dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando, ¿en qué, hermanos? En acciones de gracia. Nuestras vidas, hermanos, nuestras vidas como cristianos no tienen ningún sentido si no hay acciones de gracia. Si no ponemos en acción el amor de Dios, si no ponemos en acción la guía de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y hermanos, para terminar, Efesios capítulo 4, versículos del 1-6 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, y hermanos, en todos. Y si estamos en Dios, ese vínculo es nuestro. Si estamos con Dios y Dios con nosotros y estamos todos en uno, hermanos, nos podemos sentir seguros de que aquí, en la iglesia, somos todos responsables, ¿verdad? En la iglesia, hermanos, estamos todos unidos. Y hermanos, en la iglesia todos luchamos contra el pecado, pero esa unidad en la iglesia, ese aprendizaje de la palabra de Dios necesario en la iglesia, nos hará a todos nosotros, hermanos, sentirnos seguros, nos hará a todos hacernos sentirnos protegidos, gozosos, porque, hermanos, todos fuimos llamados en esta misma esperanza, todos fuimos llamados en esta misma vocación, hermano, y el que es el todo de nuestras vidas estará aquí, en medio nuestro, como cada reunión, como cada día que nos podemos reunir, ayudándonos, guiándonos, esforzándonos. Hermanos,
La palabra de Dios nos dice, puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Así que, hermanos, pidamos en oración a Dios, como lo hacía Pablo, que lo que predicamos, lo que enseñamos, lo que hablamos, sea una realidad en nuestras vidas. Y que el Señor, hermanos, siga obrando cada día en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias te doy.